un anciano velador ofrece su cobija a un vagabundo, revelando que es Jesús en persona. Don Manuel, con sus 70 años, se sentó en su pequeño puesto de vigilancia, observando el bullicio de la gran ciudad que nunca dormía. En sus manos temblorosas sostenía una taza de café fría. La noche helada apenas podía ser enfrentada con su abrigo raído, pero la cobija que guardaba, esa sí era su tesoro, un refugio cálido en las vigías interminables. Había aprendido a vivir con la soledad, a encontrar consuelo en las risas ajenas, aunque a veces una sombra oscura pasaba como un susurro en su corazón, el recuerdo de una vida llena de amor y de pérdidas. Esa noche, sin embargo, algo diferente caía en el aire. Al mirar por la ventana, la ciudad parecía un océano de luces, pero las desgracias se escondían en las sombras. Su mirada se detuvo en un rincón, donde un hombre acurrucado temblaba. El frío era una lanza que atravesaba el alma. La angustia de don Manuel se apoderó de él. ¿Qué haría? En un instante, el eco de su propia historia se entrelazó con la de aquel vagabundo. Un eco de soledad que conocía demasiado bien. Con incertidumbre se acercó al hombre, quien se presentó como Elías. Sus ojos profundamente tristes reflejaban mundos perdidos. Don Manuel sintió que cada palabra de Elías lo calaba hondo, como puntadas de un dolor familiar. Era un dilema moral doloroso. ¿Debería arriesgarse y ofrecer su cobija, su única protección? El deseo de ayudar le estrujaba el pecho, pero la idea de quedarse a merced de la noche lo llenaba de miedos. Mientras hablaban, la conexión entre ellos comenzaba a florecer, iluminando su soledad. Cada historia que Elías compartía era un espejo que reflejaba la vida que había dejado atrás, un recordatorio punzante de los sueños que una vez habían llenado su corazón. Pero, al hacerlo, aquel hombre misterioso también trajo consigo un aire de esperanza, un halo que parecía desprenderse de su ser. Don Manuel se sentía a la vez animado y desconcertado por su presencia. La noche avanzaba, y con cada palabra el dilema moral se intensificaba. La tensión pulsaba en su interior. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba mientras su mente acelerada desafiaba la lógica de su situación. Compartir su cobija no era solo generosidad, era un acto de fe, una entrega de lo poco que le quedaba. Pero, ¿y si el acto de dar significaba despedirse de lo que le quedaba? Las luces de la ciudad comenzaron a fulgurar en su mente como estrellas lejanas y heladas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero entonces, en un momento de gran revelación, Elías narró una historia llena de amor y sacrificio, que resonó profundamente en el corazón de don Manuel. Fue una anécdota tan impactante, que sintió que la frontera entre lo ordinario y lo divino se desdibujaba. Su respiración se volvió irregular, y la angustia se apoderó de él, al darse cuenta de la profundidad de aquel encuentro. ¿Quién es realmente este hombre?, se preguntaba, mientras sombras de dudas lo asaltaban. ¿Acaso era una prueba de su fe? ¿Una oportunidad de redescubrir lo que había perdido en su corazón cansado? La noche se cerraba sobre ellos como un manto pesado, y con ello, la angustia y la incertidumbre llevaban a don Manuel al límite. ¿Sería capaz de perder lo poco que le quedaba por un extraño que parece ser más de lo que aparenta? La pregunta palpitaba en su mente como un tambor, dejando a don Manuel con el ardor de un nuevo dilema que podía cambiar su vida por completo. La historia quedaba a un paso de la revelación, envuelta en un aura que prometía transformar el dolor en esperanza, pero quizás, el misterio de Elías daría un giro inesperado que jamás podría haber imaginado.
Las palabras de Elías reverberaban en la mente de don Manuel, pulsando con la fuerza de recuerdos olvidados. Cada historia relatada era un eco de sacrificio, una invitación a recordar quiénes habían sido antes de la soledad. La angustia que había empapado su pecho comenzó a despejarse poco a poco, y con ello surgía una chispa de autodescubrimiento. Tal vez, la vida que había estado esperando no era solo un destino, sino también el camino que debía recorrer ahora. Mientras observaba la expresión de Elías, comprendió que no estaba hablando solo para compartir su historia. Cada palabra era un puente hacia el alma de don Manuel, una llamada que lo instaba a darse cuenta de que su sufrimiento también tenía un propósito. En un instante de claridad, se dio cuenta que la cobija, que había acariciado con tanto afán, era mucho más que un abrigo. Era una representación tangible de su capacidad de amar y de dar, aún en medio de su vulnerabilidad. Con un movimiento casi involuntario, dejó caer la taza de café al suelo. El sonido del quiebre le hizo sentirse aún más vivo, un símbolo de una vida que había estado contenida en su interior, esperando un momento para ser liberada. ¿Qué ha pasado con mis sueños?, se preguntó, mientras la conversación de Elías continuaba fluyendo como un río. La urgencia por revivir esos anhelos se apoderó de él. Era inevitable cerca de aquel ser que parecía llevar una luz propia. Debemos arriesgarnos para ser realmente libres, pronunció Elías, como si espoleara sus pensamientos más ocultos. La frase resonó en don Manuel como un campanario sonando al amanecer. No solo estaba ahí para recibir, sino también para dar, para desafiar su propia existencia al compartir lo único que poseía. Con creciente determinación, su mano buscó la cobija, cada fibra de su ser vibrando ante la idea de desprenderse de algo tan preciado. La frialdad de la noche seguía acechando, pero el calor interno que comenzaba a florecer dentro de él era más potente. Quizás esta sea mi oportunidad de redescubrirme a mí mismo, pensó. La lucha interna era feroz, y la decisión más complicada que había enfrentado en años. Su mente debatía entre el miedo y el amor, urgido por el impulso de ayudar, no solo al vagabundo, sino también a sí mismo. En el acto de dar, podría encontrar su propia redención, y de esa forma, sanar las heridas que lo habían marcado por tanto tiempo. A medida que Elías sonreía, una expresión de comprensión que transmitía aceptación y compasión, don Manuel sintió que su verdad estaba a punto de manifestarse. «Eres más que un simple vagabundo», se atrevió a decir, su voz temblando. «Eres una lección para mi vida». El alivio de reconocer esta conexión hizo que el peso de sus miedos comenzara a desvanecerse. Mientras don Manuel se preparaba para perder esa frágil protección, un viento fresco entró por la ventana, arremolinando las hojas secas en su camino. Era un símbolo de cambio, una promesa de que podía volar hacia lo desconocido, hacia nuevas experiencias. La cobija se deslizó de sus manos, y justo en ese instante, la mirada de Elías se tornó intensa y plena, como si confirmara que el acto de entrega era la verdadera salvación. La pregunta que había comenzado como un susurro ahora retumbaba con fuerza en su interior. ¿Y si en este momento pudiera cambiar el rumbo de mi vida? El sonido de los pasos resonó tras la puerta del puesto de vigilancia. Un nuevo desafío que confrontaría a don Manuel. La voz del pasado lo llamaba, y lo forzaba a enfrentar, no solo la noche fría que lo rodeaba, sino también el nuevo camino que se perfilaba ante él. En el corazón de la ciudad y con la cobija del alma en sus manos, se acercaba al punto de no retorno, donde cada decisión tendría un peso significativo en su futuro. La verdadera esencia de su vida estaba a punto de ser revelada. Don Manuel respiró hondo, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de la brisa helada que entraba por la ventana. El aire fresco contrastaba con el cálido edredón que había estado abrazando, pero le ofrecía una claridad que nunca había tenido. La cobija que había depositado en las manos de Elías parecía pesar menos, como si cada fibra se liberara de la carga de sus recuerdos.
La realidad de la habitación se tornó borrosa mientras sus pensamientos giraban frenéticamente. ¿Quién soy ahora?, se preguntó. La entrega le había revelado algo inesperado. La sensación de libertad comenzaba a llenar los recovecos de su ser. Sin embargo, también había un vacío que no podía ignorar, un eco de lo que había dejado atrás. Ahora soy solo un viejo que ha renunciado a su refugio, a su comodidad, murmuró, su voz casi inaudible en medio de la penumbra. Elías, de pie frente a él, tenía una mirada que inspiraba confianza, como un amigo que había estado allí toda su vida. Es un paso hacia adelante, don Manuel, le instó. Una nueva vida comienza con cada acto de amor verdadero. El eco de las palabras de su compañero vibraba en su cabeza. Amor verdadero. ¿Qué significa eso para un hombre con un pasado como el mío? No le había dado importancia a los actos de bondad en años. Había estado atrapado en un ciclo de autocompasión. Pero en ese momento, observando la sonrisa de Elías, los viejos sentimientos comenzaron a estir. La añoranza por el propósito perdido se intensificó, una chispa que podría encender un cambio radical. Vamos a dar un paseo, dijo Elías al romper el silencio. Hay algo que debo mostrarte. Aterrorizado y emocionado al mismo tiempo, don Manuel se sintió empujado a seguir a Elías. Se detuvo un segundo para mirar la habitación que había sido su refugio. Cada objeto contaba una historia de resignación, pero también de supervivencia. Ahora estaba decidido a escribir nuevas narrativas. Mientras caminaban por las calles desiertas, la atmósfera se llenaba de promesas y ansias. Se requieren hombres valientes para cambiar su destino, dijo Elías con un tono vibrante. Don Manuel quería creer en esas palabras, pero era escéptico. Había estado tan cómodamente instalado en su autocompasión, en ese rincón sombrío donde se sentía seguro y desafiante ante el mundo. ¿Y si me decepciono de nuevo?, cuestionó, lo que provocó que Elías se detuviera y lo mirara a los ojos. Al final del día, todo lo que tenemos somos nosotros mismos. El coraje no es la ausencia de miedo, sino decidir ir más allá de él. La revelación lo golpeó como un rayo. Había estado dejando que sus temores dictaran su vida. Decidió en ese instante que el primero en enfrentar los efectos de sus decisiones pasadas sería él mismo. No podría cambiar lo que había sucedido antes, pero podría darle forma a su futuro. De pronto la decisión de arriesgarse se convirtió en su mantra. El camino se interrumpió ante ellos, donde se alzaba un pequeño parque, iluminado tenuemente por la luz de una farola. En el centro del parque, una multitud se reunía alrededor de algo. El ambiente se pregnaba de melancolía y esperanza a la vez. Impulsado por la curiosidad, don Manuel se acercó aún más. Su corazón se detuvo. Ahí, en el centro, un grupo de personas escuchaba atentamente a un orador que hablaba de amor y redención. La figura del orador era idéntica a la de Elías. ¿Qué significa esto?, pensó, sintiendo cómo su mente se llenaba de confusión. Don Manuel, la verdadera transformación comienza cuando nos encontramos con aquellos que reflejan lo que somos en verdad, dijo Elías a su lado. Esta es solo una de las posibilidades que tu nueva vida puede ofrecerte. Mientras la voz resonaba en el aire, un temor y una emoción titilante se apoderaron de él. ¿Qué tal si esta es mi oportunidad de encontrar mi voz?, se preguntó a sí mismo, el peso del pasado cada vez más ligero a medida que cada paso lo acercaba a la multitud. El instante decisivo había llegado. Encontraría el valor para compartir su historia, para revelar su dolor y su valentía. La luz de la farola iluminaba su camino, y la voz de Elías se desvanecía mientras su atención se centraba en el orador. Era el momento de enfrentarse no solo a su pasado, sino a un posible renacer. La esencia de su vida dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Estás listo para dar el paso más grande de tu vida?, parecía preguntarle la multitud. Mientras preparaba su respiración y sentía el ardor en su pecho, una pregunta abrumadora lo atrapó. ¿Seré capaz de dejar atrás mis miedos y abrazar el nuevo camino que se abre ante mí? El murmullo de la multitud y la profunda conexión con Elías lo empujaron hacia adelante,
colocando su destino en la balanza. Las posibilidades comenzaban a tejirse en su mente, y el próximo paso lo llevaría a un lugar que ni siquiera había imaginado. El momento de la verdad lo aguardaba. Mientras la multitud miraba embelesada al orador, don Manuel sintió que la vida a su alrededor se desvanecía. Los murmullos, las risas y los ojos brillantes que lo rodeaban parecían pulsar en un ritmo sincronizado con su corazón, palpitante y ansioso. El miedo lo abrazaba como una sombra oscura. Su momento confrontacional entero se reducía a una simple, abrumadora pregunta: ¿y si este es otro fracaso? Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. No estaba solo. La presencia de Elías, su inquebrantable confianza, le ofrecía el impulso que necesitaba. No estoy aquí por un accidente, se repitió, y en esa declaración halló la raíz de una resolución que había creído perdida. Había llegado el momento de confrontar la historia que había estado ocultando, un resumen de dolor, decisiones y lecciones no aprendidas. Con cada paso que daba, recordaba momentos de su vida, venerados y malditos a la vez. El estigma de sus fracasos danzaba frente a sus ojos en un collage ruidoso de arrepentimientos. Nunca fui suficiente, resonaba una voz interna, pero en lugar de permitir que ese eco lo frenara, decidió aprovecharlo como un estandarte. Soy más que eso, murmuró, casi al borde de ser audible. De repente, la voz del orador se elevó, abarcando el aire como un canto desafiante. La verdadera fortaleza no reside en no fallar, sino en levantarse una vez más, aun cuando el mundo te haya destrozado. Las palabras le golpearon como una lluvia renovadora, cada sílaba alimentando una pequeña llama en su interior. Don Manuel se acercó, sintiendo la vibración de la multitud, los rostros inquietos esperando algo, esperando verdad. Un impulso arrebatado lo llevó a levantarse y acercarse al orador. El calor de la gente lo rodeaba, y la energía colectiva pulsaba con un sentido de urgencia. No podía aferrarse más al silencio. En una fracción de segundo sus pensamientos se reorganizaron, y sintió cómo la voz que había temido durante años comenzaba a formarse en su garganta. El pasado ya no podía dictar su valor. Disculpen. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. El murmullo se calmó, y todas las miradas se centraron en él. La mirada expectante sobre sus rostros lo retó, lo impulsó. Soy don Manuel, y quiero compartir mi historia. Mientras hablaba, cada palabra parecía liberarse de las cadenas de su pasado, y el dolor que había mantenido en silencio se transformó en un testimonio de redención. Sus fracasos, una vez escudados en la penumbra, ahora fluían hacia la luz. Compartió su lucha contra la ansiedad, el vacío, la culpa, todo como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. Conforme cada palabra brotaba, notó cómo su miedo se transformaba en determinación. Se dio cuenta de que había estado esperando una oportunidad para liberarse, no solo de sus palabras, sino también de la carga de ser quien había sido. La aceptación de su historia lanzó luz a la oscuridad que lo había mantenido cautivo. La multitud pareció absorber cada palabra, y en su mirada encontré no solo empatía, sino un reflejo de sus propias luchas. Las lágrimas brotaban de los ojos de algunos, y sonrisas de comprensión iluminaban otros rostros. En ese momento, don Manuel no era simplemente un anciano vulnerable, era un portador de esperanza, un testimonio de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para volver a levantarse. Al terminar, el silencio fue potente, cargado de un reconocimiento mutuo. ¿Acaso había comenzado a despertar en los demás un deseo colectivo de transformación? Elías se acercó luego, colocándole una mano en el hombro, su mirada llena de orgullo. Lo lograste, don Manuel. Cada historia tiene poder, y la tuya es un faro. En la profundidad de su corazón, sin embargo, había una inquietud que persistía. Esto es solo el inicio, reflexionó, sintiendo que el camino ante él aún estaba lleno de bifurcaciones. La decisión de seguir adelante no solo dependía de su valentía,
sino de lo que también pudiera reconstruir para aquellos que lo escucharon. Aún con su nuevo coraje, una pregunta lo acechaba. ¿Realmente podría inspirar a otros a romper sus propias cadenas? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el murmullo de nuevas conversaciones hacía eco en su mente. Había encontrado su voz, pero ¿despertaría el verdadero potencial que llevaba dentro? La luz del farol seguía brillando y sintió que el reconocimiento de su verdad había apenas comenzado. Con cada paso, se adentraba más en su nuevo viaje. La mirada de Elías lo seguía en la distancia, y al mirar hacia adelante, don Manuel se preguntó, ¿qué lecciones me esperan todavía en esta incomprendida odisea de la vida? La curiosidad y la incertidumbre lo empujaron hacia adelante, mientras el horizonte se abría ante él repleto de nuevas posibilidades. El aire fresco de la mañana envolvió a don Manuel mientras abandonaba el lugar donde había compartido su historia. A medida que se alejaba, la sensación de liberación que había experimentado en el escenario palpitaba en su interior, recordándole que no solo había enfrentado a la multitud, sino a su propio pasado. Sin embargo, la incertidumbre lo seguía como un perro fiel. Había desatado algo en él que estaba a medio despertar. El camino frente a él parecía vasto y sin definir. Las calles estaban llenas de vida, pero los rostros ajenos reflejaban la lucha invisible que tantos enfrentaban a diario. Tal vez no sea suficiente solo contar mi historia, pensó, sintiendo la responsabilidad crecer dentro de él. Debo hacer algo más, crear un cambio real. Mientras caminaba, vislumbró una pequeña cafetería al final de la calle. Se sentó en una esquina, pidió un café caliente y buscó inspiración entre las palabras escritas en su cuaderno, donde había anotado fragmentos de su vida. Páginas llenas de dolor y aprendizaje, pero también de esperanza y redención. Cada palabra era un recordatorio esencial de lo que había superado. Sin embargo, en esa búsqueda de progreso, una nueva inquietud lo envolvía. ¿Cómo puedo realmente ayudar a los demás? Esa era la pregunta que resonaba en su mente. Sabía que ya no iba a esconderse detrás de las sombras de sus fracasos, pero tenía que encontrar un camino tangible para que otros también pudieran hallar su voz. No quería ser solo un orador. Anhelaba ser un catalizador de cambio. Mientras reflexionaba, sus pensamientos empezaron a entrelazarse con recuerdos de personas a las que había conocido. Sus abuelos, amigos perdidos, y aquellos momentos en que él mismo había sentido que nadie le ofrecía una mano. Recordar esos momentos lo impulsó a identificar cómo había sido el apoyo que tanto necesitó. Así surgió una idea fugaz en su mente. ¿Y si empezara a organizar pequeños encuentros donde se puedan compartir tanto las dificultades como las victorias? El concepto lo iluminó, pero sabía que esto requeriría más que buenas intenciones. Necesitaba construir un espacio seguro, un lugar donde las personas pudieran abrirse sin miedo al juicio. Reflexionó sobre el regreso a la comunidad que había sentido alejado, preguntándose cómo podría involucrar a personas que matizaban la vida con sus propias luchas. Había un grupo de café en la plaza, donde los ancianos de su barrio se reunían a charlar. ¿Por qué no acercarse a ellos para iniciar algo nuevo? Tal vez esas sencillas reuniones podían evolucionar hacia un círculo de sanación. Gente que compartiera experiencias, curara heridas y transformara la desesperanza en inspiración. Las ideas burbujearon en su mente como un manantial. La posibilidad de contribuir a las vidas de otros revitalizó la determinación en su pecho. Pero aún quedaba una sombra de duda. ¿Tendré la capacidad de sostener este sueño? ¿No fallaré como tantas otras veces? Enfrentar esos miedos sería parte del viaje. Se despidió de la cafetería, con la cabeza llena de planes y el corazón palpitante de emoción y nervios. Mientras caminaba, la mezcla de miedo y esperanza danzaba en su pecho. Su mente se enfocaba en lo que vendría, imaginando cómo podría dar forma a esas reuniones y el impacto que podrían tener en aquellos que se animaran a asistir. Cuando volvió a casa, se encontró mirando el espejo,
buscando al hombre que había comenzado a conectar con su verdadero ser. El camino no será fácil, se prometió, pero estoy aquí, dispuesto a dar el primer paso. La idea de fallar se convirtió en una deuda que respiraba, mientras su mirada se fijaba en la oscuridad del pasillo que conducía al futuro, y así, con el coraje apuntalado, se dispuso a escribir una carta a Elías. Hoy es solo el primer capítulo de una historia mucho más grande, pensó, consciente de cómo una intención genuina podía tocar vidas. Se comprometió a encontrar el valor para enfrentar no solo su propio pasado, sino también el futuro que invitaba a ser construido. Mientras la noche caía, don Manuel experimentó el primer estremecimiento de anticipación. Pero en el fondo de su pecho, una nueva pregunta comenzó a formarse. ¿Qué pasaría si emprendo este viaje y descubro que la historia que quiero contar no es solo la mía? La inquietud por el destino lo envolvía, y con determinación renovada, se preparó para una confrontación inminente con la posibilidad de su propio destino. El día siguiente llegó con un cielo despejado, pero el corazón de don Manuel se sentía cargado de nubes grises. Las ideas que había empezado a cosechar se transformaron en angustia palpable. La carta a Elías quedó sin enviar, atrapada entre la inseguridad y la urgencia por avanzar. Había tomado la decisión de actuar, pero enfrentarse a su propia vulnerabilidad era otro reto que lo sacudía con fuerza. Se preparó con la misma seriedad con la que un soldado afila su espada antes de una batalla. En su pequeño escritorio, organizó papeles y materiales, buscando claridad, pero la confusión lo sorprendía en cada esquina. ¿Realmente podía construir un espacio que transformara vidas? Con cada pregunta el eco de la duda parecía rebotar con mayor intensidad. Ese mismo día, se acercó a la plaza donde los ancianos se reunían normalmente. Con pasos medidos, el ambiente vibrante lo recibió. Risas, historias compartidas, el aroma del café recién hecho. Se sintió como un espectador de una obra que siempre había querido protagonizar. Pero a medida que se aproximaba, su valentía empezaba a desmoronarse. Con el corazón en la garganta, se sentó en una mesa alejada. Observó a los hombres y mujeres mayores compenetrarse en conversaciones, compartiendo anécdotas de un pasado que a menudo olvidaban. Un viejo conocido, don Ramón, le lanzó un saludo cordial, que resonó como un abrazo cálido en medio del frío. Manuel sonrió, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, intentando reunir coraje. La chispa que lo había iluminado la noche anterior parecía desvanecerse, y pensó en el significado de su propia historia. Había pasado años cargando el peso de sus experiencias, buscando un propósito, pero ahora la oportunidad de mover montañas estaba justo frente a él, y él seguía sentado, mudo. Alguien en la mesa de al lado empezó a hablar sobre su vida, un relato de pérdidas, de sueños marchitos. Manuel sintió que su corazón palpitaba. Las palabras de ese hombre eran un abrigo que despertaba su deseo de conectar, de abrir el diálogo que él mismo tanto anhelaba. ¿Y si empiezo con una sola historia?, se preguntó. Tomó una bocanada de aire y se levantó, como si un resorte lo hubiera impulsado. Se acercó a don Ramón, y antes de darse cuenta, la conversación fluyó entre ellos. Words fluyeron como un manantial, y en poco tiempo, más ancianos se unieron, atraídos por la conexión. Don Manuel se sintió ligero, como si hubiera liberado un ancla que lo había mantenido prisionero durante años. Justo cuando la charla comenzaba a tomar fuerza, un pensamiento asaltó su mente. ¿Cómo sostener semejante espacio una vez iniciado? Abrir el corazón de otros era un don, pero también una responsabilidad que lo desbordaba. ¿Por qué no puedo solo disfrutar del momento?, se cuestionó. El eco de la duda regresó, pero esta vez con un matiz renovado. Quería más que un pequeño encuentro. Deseaba convertir esas charlas en un refugio. La tarde avanzaba, y las historias se entrelazaban, revelando rastros de vidas completas. Manuel tomó la decisión de invitar a los presentes a un segundo encuentro. Este nuevo paso le hizo sentir que no solo hablaba de su destino, sino que estaba tejiendo el de muchos. Habló de empoderamiento,
de compartir el dolor y la sanación. Miró a los ojos de sus interlocutores, buscando una respuesta silenciosa que lo validara. Cuando llegaron los aplausos tímidos de aceptación, una oleada de energía lo recorrió. ¿Sería esto lo que buscaba? En esos instantes, dejó de ser un hombre en busca de propósito y se convirtió en el iniciador de algo significativo. Sin embargo, mientras la emocionalidad empezaba a calar, la pregunta de su propia capacidad aún persistía. Lo que había comenzado como una simple reunión, se transformaba en un compromiso que lo llevaría a enfrentar sus propias sombras. Aquello era solo el principio. Al regresar a casa, la inquietud se convirtió en ansiedad. ¿Y si esta vez no es suficiente? La pregunta lo atormentó mientras cerraba los ojos, pero en su interior comenzó a florecer una firmeza. No debo tener miedo a los tropiezos, solo puedo avanzar. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, un murmullo comenzó a gestarse en su mente. Sería el momento de enfrentar lo que había dejado atrás, pero además, de descubrir qué le aguardaba el futuro. Justo antes de caer en un sueño ligero, su mente titilaba con un nuevo dilema que se alzaba. ¿Y si lo que he creado no es solo un refugio, sino un puente hacia mi verdadera redención? En el silencio, la incertidumbre se tornó una chispa, dejando entrever un camino por descubrir. Don Manuel despertó a la mañana siguiente con una sensación de determinación, como si el eco de las historias de la tarde anterior vibrara aún en su interior. Esta vez, el cielo azul no solo iluminaba su exterior, sino que también despejaba la neblina interna que había obstaculizado su camino. Se levantó de la cama con un único propósito. Estaba decidido a hacer de aquel espacio de encuentro un verdadero refugio para las almas que buscaban consuelo. Cada rincón de su casa lo invitaba a la introspección. Durante años había descifrado su vida en soledad, pero ahora quería compartir lo aprendido. Con un cuaderno a mano, comenzó a esbozar ideas sobre el segundo encuentro en la plaza. Cada palabra que anotaba era una invitación para el coraje que había comenzado a germinar dentro de él. Sin embargo, había un dilema. ¿Cómo atraer a más personas sin sentirse abrumado por la responsabilidad de mantenerlos conectados? Decidió que la respuesta estaba en su propia vulnerabilidad. Impulsado por este pensamiento, don Manuel pensó en cómo sus errores, sus miedos y su búsqueda de propósito podrían resonar con otros. Quizá al compartir su propio viaje, abriría la puerta a una genuina conexión con aquellos que ocultaban sus propias historias. Así, comenzó a planear un enfoque más personal para su discurso. Mientras organizaba sus notas, se dio cuenta de que un nuevo dilema se estaba formando en su mente. No se trataba solo de contar historias, sino de enfrentarse al miedo de ser verdaderamente visto. La idea de abrirse al juicio lo hizo titubear, pero, al mismo tiempo, sentía que este acto de valentía podría ser el catalizador para que otros también se rebelaran. En la tarde, se dirigió nuevamente a la plaza. Esta vez, el lugar parecía brillar con una energía distinta. Las risas y los murmullos formaban un murmullo que prometía más que un simple encuentro. Manuel sintió el pulso de su decisión mientras se acercaba al grupo. La familiaridad con don Ramón lo animó a avanzar, y con un hilo de nervios, se hizo escuchar. Empezó a hablar de sus propias experiencias, de los miedos que lo habían mantenido en silencio, de las oportunidades que había perdido por no divulgar su esencia. Con cada palabra, se despojaba de una capa de inseguridad, y en su lugar, una autenticidad cruda y poderosa comenzaba a emerger. Las miradas de los ancianos se volvían más intensas. Sentía su curiosidad, su búsqueda de conexión latente. Sus relatos cayeron como gotas de agua sobre terreno seco, atrayendo a más personas que, cautivadas, se acercaban al círculo en formación. Don Manuel, poco a poco, vio cómo sus historias comenzaban a replicarse en los ojos de otros. Relatos de amor, de pérdida, de esperanza. A cada paso se cuestionaba si podía sostener el peso de tan profunda interacción. Había comenzado a construir un puente entre lo que había sido y lo que quería ser.
Cuando terminó su primer segmento de historias, don Ramón se levantó y con voz temblorosa pidió la palabra. Don Manuel, este es el comienzo de algo grande. Todos hemos guardado estas historias, pero hasta ahora este lugar sentía como un vacío. Hoy, nos has regalado la valentía para abrirnos. Las palabras de aceptación resonaron en su pecho. Aquello no solo validaba su esfuerzo, lo empoderaba, provocando una oleada de energía que lo impulsó a continuar. Sin embargo, justo cuando la euforia comenzaba a elevarse, la vieja sombra de la duda volvió a susurrarle. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Mientras el grupo iba compartiendo sus propias historias, ese susurro se tornó más potente. Necesito formular un plan, un enfoque más sólido, pensó. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema apareció. Con cada revelación, el compromiso que había asumido se profundizaba, y su temor a no estar a la altura se transformaba en un reto. ¿Podría realmente ser la voz de estos hombres y mujeres? Al concluir la jornada, la conexión había crecido, y con ella, su ambición de formalizar estos encuentros. Pero al final del día, don Manuel se sintió más perdido que nunca. ¿Cómo podía avanzar sin dejar de lado su propia fragilidad? Ese momento de reflexión se interrumpió cuando vio a un anciano que había escuchado atentamente cada palabra. Con una sonrisa enigmática, el hombre se acercó a él, y en un tono grave pero cálido, le susurró. Lo que has comenzado aquí es solo el inicio, don Manuel. A menudo las mejores historias comienzan con el más humilde de los comienzos. La frase resonó en su mente, como un eco que lo instaba a no retroceder. Sin embargo, una parte de él sabía que el verdadero reto estaba aún por venir. La noche se cernía sobre la plaza, y con ella, nuevas preguntas llenaban su corazón. Este era solo un pequeño paso, un comienzo que necesitaba ser alimentado. ¿Qué nuevas historias emergían de esa conexión recién formada? ¿Qué transformación le esperaba si se decidía a abrazar su propia vulnerabilidad plenamente? Don Manuel sintió que el próximo encuentro podría ser decisivo, y con esa sensación, se adentró en la incertidumbre del mañana. Don Manuel se despertó nuevamente con un susurro de determinación en su corazón. Sabía que las historias del día anterior habían dejado una huella imborrable en los participantes, pero el verdadero desafío había comenzado. Estaba claro que la conexión que había creado con los demás había sido un inicio prometedor, pero él necesitaba profundizar más. No podía permitir que la duda ganara terreno en su mente. Mientras el sol iluminaba su habitación, decidió que no solo contaría sus historias, sino que también los invitaría a explorar sus emociones más oscuras, sus temores y anhelos. Era necesario que cada relato se sintiera como una entrega, como una danza de vulnerabilidad entre él y aquellos que, como él, buscaban un camino hacia la sanación. Así, creó un borrador de temas que abarcarían aspectos profundos y universales de la experiencia humana. El miedo a la soledad, la búsqueda de propósito, la lucha por aceptar el pasado. La idea de compartir sus errores y fracasos lo dejó nervioso, y a la vez, liberado. Era un arma de doble filo que podía unir o dividir, pero la necesidad de autenticidad lo impulsaba a avanzar. Se sentó a la mesa con su cuaderno, trazando ideas acerca de cómo facilitar la apertura de los demás. Cada palabra escrita era un pequeño ladrillo en el camino hacia su nueva realidad. Ese mismo día, decidió visitar la plaza por la tarde, ansioso por poner en práctica sus ideas. Lleno de nerviosismo, se encontró revisando mentalmente cada detalle de su enfoque. Debía ser claro, y sobre todo, humano. La plaza estaba más viva que la vez anterior. El bullicio le daba un nuevo impulso. Como un fuego que se reaviva, la energía que había sentido antes empezaba a burbujear en su interior. Cuando se presentó ante el grupo, el peso de su responsabilidad se sintió más real que nunca. Sin embargo, a medida que comenzó a hablar, descubrió que los rostros de su audiencia reflejaban su propia lucha interna. Había un sentimiento colectivo de necesidad en el aire, y eso le otorgó una calma inesperada.
Aunque la voz le temblara, se hizo el compromiso de ser sincero. Cada palabra que salía de su boca lo conectaba más con el grupo. Habló de su juventud, de la presión que había sentido para ser un hombre exitoso, de cómo esos estándares lo habían aprisionado. Había creído durante demasiado tiempo que sus errores lo descalificaban, pero allí, en la plaza, dio un giro a esa creencia. «Soy más que mis fracasos», afirmó, y su voz se llenó de convicción. Pronto, la atmósfera cambió sutilmente. Las miradas dejaron de ser simplemente curiosas y se convirtieron en espejos de reconocimiento. Personas que antes se mantenían reservadas comenzaron a murmurar, a compartir titubeantes sus propias experiencias. Relatos de cargas llevadas demasiado tiempo, de pérdidas y logros, de cómo habían enfrentado sus propios demonios. Agradecido por la respuesta, don Manuel se sintió como un conductor de un tren que avanzaba por un nuevo camino. Sin embargo, con cada historia que emergía, una sombra familiar se cernía sobre su mente. ¿Podría sostener este nivel de apertura? ¿Y si sus propias áreas oscuras eran más profundas de lo que podía manejar? Al cierre del encuentro, el sentimiento de inseguridad regresó a invadirlo. Se retiró a casa con la cabeza llena de preguntas, buscando un rayo de claridad. Pasó horas reflexionando sobre su propio papel en este proceso de conexión. ¿Realmente estaba preparado para ser un catalizador de cambio? ¿O simplemente estaba reproduciendo un deseo egoísta de sanación personal? En ese momento de introspección y lucha interna, volvió a contar con el anciano que le había hablado en su primer encuentro. Su imagen se hizo cada vez más nítida en su mente. Cada palabra y mirada del hombre parecía haber sido un guiño del destino. Una pregunta se aferraba a su pensamiento. ¿Podía ese anciano verdaderamente ser la respuesta a sus dudas, su guía hacia un nuevo nivel de transformación? Mientras se embrollaba en la incertidumbre de su camino, una idea emergió con fuerza. Tal vez, compartir simplemente un espacio con otros puede ser la clave para redescubrirme a mí mismo. Sin embargo, la revelación lo dejó con más preguntas que nunca. Ahora más que nunca, sabía que debía dar un nuevo paso. Cada historia compartida era un ladrillo en su propio reconstruido, pero la cuestión permanecía latente. ¿Qué se necesitaría para traspasar las fronteras de su propio miedo y abrazar, de una vez por todas, su verdadera voz? En ese suspenso emocional, don Manuel se preparó, consciente de que el próximo encuentro estaba impregnado de un potencial insospechado. Mientras contemplaba lo que vendría, su corazón latía intensamente, lleno de un temor y una emoción que se entrelazaban. ¿Podría finalmente descubrir lo que significaba ser verdaderamente visto y escuchado? Don Manuel despertó con el ruido del tráfico, pero su mente estaba lejos de la ciudad, decidido a adentrarse en sus propias emociones y las de su audiencia. Sabía que este nuevo encuentro debería ser distinto, más profundo. Como un artista antes de un gran concierto, repasó mentalmente cada detalle. Su propio miedo, tangible, se transformaba en un impulso. Necesitaba empezar a trabajar en él. Se preparó con esmero, eligiendo cuidadosamente qué historias contar. No quería simplemente desenvolverse en anécdotas. Buscaba conectar a un nivel más visceral. La introspección de la noche anterior había dejado eco en su alma, marcándole un camino a seguir. Decidió que, más allá de contar sus fracasos, debía exponer su vulnerabilidad. Aunque lo asustaba, sabía que era un paso necesario. Al llegar a la plaza, la vibrante energía de la tarde lo envolvió. Las risas, los murmullos, el canto de un artista callejero, todo resonaba en él como un eco de su propio viaje. Se sintió como un guerrero lleno de valor ante la inminente batalla. Esa sensación de empoderamiento fue crucial, pero se mezclaba con la incertidumbre habitual. ¿Y si los demás no respondían como él esperaba? Cuando finalmente se plantó ante el grupo, el nudo en su garganta lo recordó de inmediato la carga de su propósito. Sin embargo, había algo en las expresiones de los rostros frente a él que lo tranquilizaba.
Era como si comprendieran su lucha. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar desde el corazón. Se expresó sobre sus inseguridades y las máscaras que había llevado tanto tiempo. Habló de la presión de ser el pilar, de tener que encajar en moldes que no eran los suyos. Mientras sus palabras fluían, el ambiente se fue transformando. Don Manuel observó cómo cada historia que compartía servía como un espejo, reflejando las propias verdades de quienes lo escuchaban. Una mujer de cabello encanecido comenzó a sollozar. Otro joven se inclinó hacia adelante, casi suplicando por más. Había una necesidad palpable de redención en el aire, y cada relato parecía ser una pieza que encajaba en un rompecabezas más grande. Conforme las historias emergían, la oscuridad de su propia mente se hacía más presente. Mientras las personas revelaban sus heridas, él se daba cuenta de que aún no había enfrentado las suyas. ¿Estaba preparado para eso? En sus pensamientos, un eco se repitió. Ser vulnerable es ser fuerte. Pero entonces, una punzada de temor lo paralizó. ¿Qué pasaría si sus propias sombras eran demasiado pesadas para llevarlas estando rodeado de otros? A medida que el encuentro avanzaba, la atmósfera se cargaba de promesas liberadoras. Pero esa energía se empezó a contrarrestar con sus dudas internas. Había un momento clave en que pronto se daría cuenta. La conexión iba más allá de lo superficial. Su rol era ser un guía, pero la autoevaluación lo devoraba. ¿Tenía claridad sobre sus capacidades? ¿Acaso sus propias luchas eran un lastre o un estandarte? La jornada cerró con una nota agridulce. Si bien muchos se sintieron inspirados y aliviados, Don Manuel salió sintiéndose más arrasado que fortalecido. Cada voz que había resonado en la plaza lo obligaba a confrontar sus propias luchas, y mientras caminaba a casa, una pregunta recurrente lo atormentaba. ¿Podía permitirse ser verdaderamente visto si ni él se lo permitía? Al entrar a su hogar, la imagen del anciano que había cruzado su camino emergió nuevamente en su mente. Desearía poder encontrarlo, hacerle esas preguntas paralizantes que ahogaban su calma. En ese momento de evaluación y desasosiego, se dio cuenta de un importante matiz. El primer paso hacia la autenticidad era enfrentarse a sí mismo, en toda su complejidad. La noche había llegado mientras él se sentaba, sumido en la introspección, más distante aún de sus respuestas. Sin embargo, estaba decidido a dar el siguiente paso. Era momento de buscar al anciano, su potencial guía en esta aventura de autodescubrimiento. ¿Qué revelaciones traería consigo? ¿Sería capaz de enfrentar sus propios miedos y finalmente desatar esa voz oculta que tanto anhelaba escuchar? Don Manuel despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, como un faro iluminando su camino. Había pasado la noche reflexionando sobre sus encuentros y el significado de su propia historia. Decidido a no aferrarse más a la duda, se levantó con una nueva determinación. Su propósito estaba claro. Debía buscar al anciano que le había dejado un mensaje de esperanza la última vez que lo vio. Sabía que en él encontraría la guía que tanto necesitaba. Al salir de su casa, el aire fresco de la mañana lo llenó de energía. La ciudad despertaba alrededor de él, y con cada paso, sentía sus miedos disiparse. Se dirigió hacia la plaza, el lugar donde tantas historias habían sido compartidas. Tendió la mano para tocar la baranda de madera que él mismo había comenzado a reparar, un símbolo de su propio renacer. Sin embargo, había algo más en su mente, una inquietud sobre cómo podría utilizar su voz no solo para contar su historia, sino para alentar a otros a hacer lo mismo. Había comprendido que el acto de compartir sus luchas había creado un espacio seguro, un refugio donde las personas podían ser auténticas. Pero aún sentía que debía ir más allá. Finalmente llegó a la plaza. Miró alrededor buscando al anciano, pero no lo vio. En lugar de desanimarse, decidió que sería él quien tomara la iniciativa. No podía esperar más por alguien que lo guiara. Debía ser el faro que iluminara a otros. Don Manuel tomó un profundo respiro y se dirigió a la gente que se reunía en la plaza. Con una voz más firme y llena de convicción, comenzó a hablar.
Hoy quiero que compartamos no solo historias de dolor, sino también de superación. Recordó cada rostro que había escuchado atentamente en sus encuentros anteriores, la multitud que había formado un círculo de confianza, y supo que necesitaban ese estímulo. La respuesta fue tangible. Personas que antes permanecían alejadas se acercaron, sus ojos brillantes de expectativa. Habló con pasión sobre su viaje, sobre cómo había encontrado su voz a través del sufrimiento y la vulnerabilidad. Cada palabra que pronunciaba se sentía más fuerte y resonante, como una melodía que unía a todos en un mismo hilo. Mientras las historias comenzaron a fluir nuevamente, observó cómo otros compartían su dolor, pero también su deseo de sanación. El ambiente se tornó casi mágico. Cada experiencia se conectaba con la siguiente, tejiendo una red de autenticidad y fortaleza. En ese momento, don Manuel se dio cuenta de que había pasado de ser un mero espectador de su propia vida a un protagonista activo en la historia de otros. Mientras observaba a la multitud compartir sus anhelos y sus temores, sintió un calor en su interior. En lugar de sumar peso a su propio pasado, cada narrativa contada se convertía en un ladrillo en la construcción de un camino hacia un futuro diferente. Ya no estaba paralizado por el miedo a ser visto. Se había convertido en un espejo donde otros podían reflejarse. Al finalizar el encuentro, una joven se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme la fuerza para compartir mi historia. Jamás pensé que podría hacerlo», le dijo. Y en ese momento, el pecho de don Manuel se sintió tan ligero como nunca. Supo que no solo había logrado un cambio en su vida, sino también había sembrado una semilla de transformación en la de otros. Esa tarde, cuando se despidió de los nuevos amigos que había hecho, una sensación de plenitud lo invadió. A pesar de las incertidumbres que aún podían venir, comprendió que había dado un paso crucial hacia su propia redención. Conforme caminaba de regreso a casa, su mente estaba repleta de ideas nuevas, planes que aún no había considerado. El camino hacia el anciano seguía presente en su mente, pero ahora tenía un propósito renovado. Se alegró por lo que había logrado, no solo por él, sino por todos aquellos que se habían atrevido a abrir sus corazones. Don Manuel decidió que la próxima vez que viera al anciano, no solo llevaría preguntas, también llevaría el testimonio de su propia transformación. La jornada concluyó con una firme convicción. Cada historia tiene poder, y cada voz cuenta. Ya no se sentía como un viejo que solo ofrecía su cobija. Ahora era un hombre que había encontrado su lugar en el mundo, en medio de otros que también buscaban su camino. En su corazón, una certeza alcanzó su ser. Había abrazado su vulnerabilidad. Había asumido el reto de ser auténtico, y en ese acto, no solo había redefinido su vida, sino que también había invitado a otros a hacer lo mismo. Saliendo de la plaza, sintió que su voz resonaría más allá de su propia historia. Ahora, estaba listo para construir lo que había imaginado. No solo un refugio para otros, sino un faro para quienes, como él, buscaban iluminar su camino. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial, y verdaderos fans de historias de superación personal lo comprenden.